Si se quiere hacer una tarta de manzana partiendo de cero, hay que inventar primero el universo. Muchas gracias. Supongan que corto un trozo de esta tarta de manzana. Se desmigaja, pero es buena. Y ahora supongan que corto este trozo en dos, más o menos. Y luego este trozo en dos. Y así sucesivamente. ¿Cuántos cortes harían falta para llegar a un átomo? La respuesta es unos 90 cortes sucesivos. Desde luego, este cuchillo no está bien afilado. La tarta se desmigaja y, de todas formas, un átomo es demasiado pequeño para poder verse. Sin embargo, hay una manera de hacerlo. Fue aquí, en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde se comprendió por vez primera la naturaleza del átomo. En parte, disparando a átomos con partículas atómicas para ver cómo rebotaban. Un átomo típico está rodeado por una especie de nube de electrones. Como su nombre indica, los electrones tienen una carga eléctrica y determinan las propiedades químicas del átomo. Por ejemplo, el brillo del oro o la transparencia del sólido producido por la mezcla de átomos de sílice y oxígeno. Pero en el interior del átomo, oculto bajo la nube exterior de electrones, se encuentra el núcleo, compuesto principalmente de protones y neutrones. Los átomos son muy pequeños. 100 millones de átomos de un extremo a otro serían así de grandes. Y el núcleo es 100.000 veces más pequeño. No obstante, la mayor parte de la masa de un átomo está en su núcleo. Los electrones son, en comparación, pequeñas pelusas flotantes. Los átomos son principalmente espacio vacío. La materia es prácticamente hueca. Cuando queremos cortar esta tarta de manzana hasta llegar a un átomo, nos vemos enfrentados a la infinidad de lo muy pequeño. Y cuando miramos el cielo estrellado, nos enfrentamos a la infinidad de lo muy grande. Estas infinidades son una de las cosas más terribles de la humanidad. Representan un regreso interminable que no llega muy lejos, pero que es eterno. ¿Se ha puesto usted alguna vez entre dos espejos paralelos, en una barbería, por ejemplo? ¿Ha visto su imagen repetida? También podría usar dos espejos planos y una llama de vela y vería muchas imágenes que serían cada una la reflexión de la otra. En realidad no se puede ver una infinidad de imágenes porque los espejos no están perfectamente planos y alineados. En cuanto a la llama de la vela, hemos de tener en cuenta que la luz no viaja a una velocidad infinita. Cuando hablamos de infinidades reales, hablamos de una cantidad mayor que ningún número. Cualquiera que sea el número que piensen, lo infinito es más grande. Hay una forma muy buena de escribir números grandes. Se puede escribir el número 1000 como 10 al cubo, que significa un 1 seguido de 3 ceros. 1.000.000 se escribe como 10 a la 6, que significa un 1 seguido de 6 ceros. No hay un número que sea el más grande. Si le dan un número mayor, siempre puede añadirle un 1. Aunque realmente hay números muy grandes. El matemático americano Edward Kastner pidió una vez a su sobrino que inventara un nombre para un número extremadamente grande. 10
elevado a 100, que tiene tantos ceros que, bueno, no me caben en la hoja. El muchacho lo denominó Google. Si creen que Google es un número muy grande, imagínense cómo será un Googleplex. Es 10 elevado a un Google, es decir, un 1 seguido no de 100 ceros, sino de un Google de ceros. Bien, en comparación con estos enormes números, la cantidad total de átomos en esa tarta de manzana es solamente 10 elevado a 26, que es poco comparado con un Google y, desde luego, mucho menos que un Googleplex. El número total de partículas elementales, protones, neutrones y electrones, en el universo es del orden de 10 elevado a 80, un 1 seguido de 80 ceros. Todavía mucho menos que un Google y muchísimo menos que un Googleplex. No obstante, estos números, el Google y el Googleplex, no se acercan ni siquiera se aproximan al infinito. En realidad, un Googleplex está igual de lejos del infinito que el número 1. Intentemos escribir un Googleplex. No es fácil. Es un número muy grande. Escribir un Googleplex es un esfuerzo vano. En todo el universo conocido no cabría un papel suficientemente grande para poner todos los ceros que hay en un Googleplex. Afortunadamente, hay una forma mucho más sencilla y concisa de escribir un Googleplex. Así. Y el infinito se puede representar de esta forma. Este es el laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge, donde se descubrieron los componentes del átomo. El reino de lo muy pequeño. Desde los tiempos de Demócrito en el siglo V a.C., los hombres han especulado sobre la existencia de los átomos. Durante los últimos siglos ha habido argumentos persuasivos, aunque indirectos, de que la materia está hecha de átomos. Sin embargo, hasta la actualidad no hemos podido verlos. Estas burbujas rojas se producen por roces casuales de átomos de uranio, ampliados 100 millones de veces. ¿Cómo le hubiera gustado esta película a Demócrito de Abdera? Presuponemos la existencia de los átomos. Hay muchas clases de átomos que son maravillosos y útiles al mismo tiempo. Observen. Hay unas 92 clases de átomos químicamente distintos que se encuentran en la Tierra en estado natural. Se les llama elementos químicos. Prácticamente todo lo que vemos y conocemos, toda la belleza del mundo natural, está hecho de estas clases de átomos, distribuidos en armoniosos modelos químicos.
Hemos representado aquí las 92 clases. A temperatura ambiente, muchos son sólidos. Algunos son gases y 2 de ellos, el bromo y el mercurio, son líquidos. Están ordenados de acuerdo con su complejidad. El hidrógeno es el elemento más simple, es el elemento número 1. Y el uranio, que es el más complejo, es el elemento 92. Algunos elementos son muy conocidos, como por ejemplo el silicio, el oxígeno, el magnesio, el aluminio y el hierro, que son los elementos que componen la Tierra. O el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre, que son los elementos esenciales de la vida. Hay otros elementos que son totalmente desconocidos. Por ejemplo, el hafnio, el herbio, el diprosio y el praseodimio. Elementos que no acostumbramos a encontrar en nuestra vida cotidiana. En general, cuanto más conocido es un elemento, más abundante es. Hay una gran cantidad de hierro en la Tierra, pero no mucho itrio. El hecho de que los átomos estén compuestos de solo 3 clases de partículas elementales, protones, neutrones y electrones, es un descubrimiento relativamente reciente. El neutrón no fue descubierto hasta 1932, junto con el electrón y el protón, aquí en la Universidad de Cambridge. La física y la química modernas han reducido la complejidad del mundo perceptible a una sorprendente simplicidad. 3 unidades colocadas de forma distinta forman básicamente todo. Un neutrón es eléctricamente neutro, como su nombre indica. El protón tiene una carga eléctrica positiva y el electrón una carga eléctrica negativa. Dado que todo átomo es eléctricamente neutro, el número de protones del núcleo debe igualar el número de electrones de la órbita. Los protones y neutrones forman el núcleo del átomo. Bien, la química de un átomo, la naturaleza de un elemento químico, depende solamente del número de electrones, que es igual al número de protones y que recibe el nombre de número atómico. La química es solo números, una idea que hubiera atraído a Pitágoras. Si se tiene un átomo y solo tiene un protón, es hidrógeno. 2 protones, helio. 3, litio. 4, berilio. 5, boro. 6, carbono. 7, nitrógeno. 8, oxígeno, y así sucesivamente. Y así hasta 92 protones, que sería el uranio. Los protones tienen cargas eléctricas positivas, pero como cargas se repelen unas a otras. ¿Y por qué sigue el núcleo unido? ¿Por qué la repulsión eléctrica de los protones no hace que el núcleo se haga pedazos? Porque hay otra fuerza en la naturaleza que no es ni la electricidad ni la gravedad. La fuerza nuclear. Podemos considerarla como un gancho de corto alcance que empieza a funcionar cuando los protones o neutrones se encuentran muy cerca. La fuerza nuclear puede superar la repulsión eléctrica de los protones. Dado que los neutrones poseen fuerzas nucleares, aunque no eléctricas, son como una especie de pegamento que une el núcleo atómico. Un conglomerado de 2 protones y 2 neutrones forma el núcleo del átomo de helio y es muy estable. 3 núcleos de helio unidos por fuerzas nucleares forman el carbono. 4 núcleos de helio forman el oxígeno. No hay ninguna diferencia entre los 4 núcleos de helio unidos por las fuerzas nucleares y el núcleo de oxígeno. Son la misma cosa. 5 núcleos de helio forman el neón. 6, el magnesio. 7, el silicio. 8, el azufre. Y así sucesivamente, aumentando el número atómico por 2 y siempre formando algún elemento familiar.
Cada vez que añadimos o extraemos un protón y suficientes neutrones para mantener unido el núcleo, formamos un nuevo elemento químico. Observemos el mercurio. Si extraemos un protón del mercurio y 3 neutrones, lo convertimos en oro, el sueño de los antiguos alquimistas. Más allá del elemento 92, más allá del uranio, existen otros elementos. No surgen de forma natural en la Tierra, son sintetizados por los seres humanos y se descomponen rápidamente. Uno de ellos, el elemento 94, es el llamado plutonio, y es una de las sustancias más tóxicas que se conocen. ¿De dónde proceden los elementos químicos que surgen naturalmente? Quizá una creación separada para cada elemento. No obstante, todos los elementos están compuestos de las mismas partículas elementales. El universo, todo él, en todos los lugares, tiene un 99,9% de hidrógeno y helio, los dos elementos más simples. En realidad, el helio fue detectado en el Sol antes de que fuera encontrado en la Tierra. ¿Podrían haber evolucionado los otros elementos químicos del hidrógeno y del helio? Para evitar la repulsión eléctrica, los protones y los neutrones deben unirse de forma que queden engranados los ganchos que representan las fuerzas nucleares. Esto solo es posible a muy altas temperaturas, a las que las partículas se mueven tan rápidamente que la repulsión eléctrica no tiene tiempo de actuar. Son temperaturas de decenas de millones de grados. Estas altas temperaturas son normales en la naturaleza. ¿Dónde? En el interior de las estrellas. En el interior de las estrellas se forman átomos. En la mayoría de las estrellas que vemos, los núcleos de hidrógeno se amontonan formando núcleos de helio. Cada vez que se forma un núcleo de helio, se genera un fotón de luz. A esto se debe el brillo de las estrellas. Las estrellas se forman de grandes nubes de gas y polvo, como la nebulosa de Orión, a 1500 años luz de distancia, algunas de cuyas partes chocan por efecto de la gravitación. Las colisiones entre átomos calientan la nube hasta que, en su interior, el hidrógeno comienza a fundirse con el helio y surgen las estrellas. Las estrellas nacen en grupos. Más tarde salen del criadero para seguir su destino en la Vía Láctea. Todavía hay estrellas adolescentes, como las Pléyades, rodeadas de gas y polvo. Con el tiempo, acaban viajando muy lejos. En alguna parte existen estrellas formadas del mismo complejo de nubes que el Sol hace unos 5.000 millones de años. No sabemos qué estrellas son estas. Estrellas gemelas del Sol pueden estar, sin que nosotros lo sepamos, en el otro lado de la galaxia. Puede que también den calor a planetas cercanos, como hace el Sol. Quizá también hayan dirigido más cercana. Una brillante esfera de gas que reluce a causa de su calor, como un atizador al rojo vivo. La superficie que vemos a la luz normal está a 6.000 grados centígrados. Pero en su oculto interior, en el horno nuclear, donde, en último término, se genera la luz del Sol, la temperatura es de 20 millones de grados centígrados. Utilizando rayos X vemos una parte del Sol que es normalmente invisible, con su halo de gas a 1.000.000 de grados de temperatura, la corona solar. A simple vista, estas regiones oscuras y más frías parecen manchas solares. Se relacionan con grandes oleadas de gas flameante,
lenguas de fuego que podrían abrasar la Tierra si estuviera más cerca. Estas prominencias se encuentran en caminos determinados por el campo magnético del Sol. Las zonas oscuras del Sol, visto por rayos X, son agujeros en la corona solar, a través de los cuales fluyen los protones y electrones del viento solar, pasando por los planetas en su camino al espacio interestelar. Toda esta agitación está dirigida por el interior del Sol, que está transformando 400 millones de toneladas de hidrógeno en helio por segundo. El Sol es un gran reactor de fusión en el cual podría caber 1 millón de tierras. Afortunadamente para nosotros está situado en lugar seguro, a 150 millones de kilómetros. El destino de las estrellas es estallar. De los miles de estrellas que se ven cuando miramos el cielo nocturno, cada una de ellas vive en un intervalo entre dos explosiones. Una explosión inicial de una oscura nube de gas interestelar para formar la estrella y una última explosión de la estrella luminosa en su etapa final. La gravedad hace que las estrellas se contraigan, a no ser que intervenga otra fuerza. El Sol es una inmensa bola de hidrógeno radiante. El gas caliente en su interior intenta hacer que el Sol se expanda. La gravedad trata de contraer el Sol. Y el estado actual de este es el equilibrio de estas dos fuerzas. Un equilibrio entre la gravedad y el fuego nuclear. Durante este largo periodo entre explosiones, las estrellas brillan constantemente. Pero cuando se agota el combustible nuclear, el interior se enfría. Ya no hay presión suficiente para apoyar sus capas externas y la explosión inicial empieza de nuevo. Las estrellas tienen 3 formas de morir. Su destino está escrito, todo depende de su masa inicial. Una estrella típica con una masa como la del Sol algún día continuará su explosión hasta que su densidad se haga muy alta y se detenga la contracción por la repulsión mutua de los muchos electrones que hay en su interior. Una estrella en explosión cuya masa sea el doble que la del Sol no es detenida por la presión electrónica y continúa cayendo hasta que las fuerzas nucleares entran en juego y mantienen el peso de la estrella. Sin embargo, una estrella en explosión que sea 3 veces más sólida que el Sol no puede ser detenida ni siquiera por fuerzas nucleares. No se conoce ninguna fuerza que pueda resistir esta enorme compresión. Una estrella así tiene un destino curioso. Continúa estallando hasta que se desvanece totalmente. De manera que todas las estrellas están caracterizadas por la fuerza que las mantiene contra la gravedad. Una estrella sostenida por la presión del gas es una estrella normal como el Sol. Una estrella que ha estallado y que se mantiene por fuerzas nucleares se llama una estrella neutrón. Es un Sol que se ha encogido hasta el tamaño de una ciudad. Y una estrella tan sólida que desaparece por completo en su explosión final es llamada un agujero negro. Es un Sol sin tamaño. En su camino a sus diferentes destinos, todas las estrellas experimentan una premonición de muerte. Antes de la explosión final, la estrella tiembla, se hincha ligeramente, convirtiéndose en una parodia grotesca de sí misma. En su último suspiro se convierte en una gigante roja. Dentro de 5.000 millones de años habrá un último día perfecto en la Tierra. Entonces, el Sol cambiará lentamente y la Tierra morirá. Hay una cantidad limitada de hidrógeno en el Sol. Cuando casi todo se haya convertido en helio,
el interior solar continuará sus explosiones originales. Las altas temperaturas del núcleo harán que se expanda el exterior del Sol y la Tierra se hará poco a poco más caliente. Con el tiempo, la vida se extinguirá, los océanos hervirán y se evaporarán, y nuestra atmósfera se desvanecerá en el espacio. El Sol se convertirá en una gigante roja que ocupará todo el firmamento y envolverá y devorará a los planetas Mercurio y Venus, y probablemente también a la Tierra. El sistema solar quedará dentro del Sol. Aunque quizá para entonces nuestros descendientes habrán encontrado algún otro lugar. En su agonía final, el Sol latirá lentamente. Para entonces su núcleo estará tan caliente que el helio se convertirá en carbono temporalmente. La ceniza de la fusión nuclear de hoy será el combustible que dé fuerza al Sol al final de su vida, en su etapa de gigante roja. Entonces, el Sol se desprenderá de parte de su atmósfera externa, llenando el sistema solar de un misterioso gas brillante. El fantasma de una estrella que se aleja. Tal vez la mitad de la masa del Sol se perderá en el camino. Visto desde otra parte, nuestro sistema parecerá la nebulosa de Lyra, con la atmósfera del Sol extendiéndose hacia afuera como una burbuja de jabón. En el mismo centro habrá una enana blanca, el núcleo caliente del Sol, con su combustible nuclear agotado, enfriándose lentamente hasta convertirse en una fría estrella muerta. Esta es la vida de una estrella corriente, nacida de una nube de gas, madurando en un sol amarillo, decayendo en una gigante roja y muriendo como una enana blanca envuelta en su sudario de gas. Supongan que en nuestro viaje espacial imaginario pudiéramos recoger muestras del frío y ligero gas interestelar. Encontraríamos una gran preponderancia de hidrógeno, que es un elemento tan frío como el mismo universo. Encontraríamos carbono, oxígeno, silicio, los átomos más abundantes en el cosmos, aparte del hidrógeno. Son los que se forman fácilmente en las estrellas. También encontraríamos una pequeña proporción de elementos raros, praseodimio o incluso oro. Estos elementos no se forman en las gigantes rojas, sino que se crean de la forma más espectacular. Una estrella que sea 1,5 veces mayor que el Sol no puede convertirse en una enana blanca. Acabará su vida estallando por sí misma en una titánica explosión estelar llamada supernova. No ha habido ninguna explosión supernova en nuestra parte de la galaxia desde la invención del telescopio, y nuestro Sol no se convertirá en una supernova. No obstante, en nuestra imaginación podemos realizar el sueño de muchos astrónomos y presenciar, de cerca y sin peligro, una explosión supernova. La mayor parte de la evolución estelar dura millones o miles de millones de años. Mas el colapso interior que dispara una explosión supernova solo dura unos segundos. Repentinamente la estrella se hace mucho más brillante que todas las demás estrellas de la galaxia juntas. Si una estrella cercana se convirtiera en supernova, sería una catástrofe para los habitantes de ese sistema. Pero si su Sol se convirtiera en supernova, sería una catástrofe sin precedentes. Los mundos se carbonizarían y se evaporarían.
La vida, incluso en los planetas más exteriores de ese sistema, se extinguiría. En nuestro viaje imaginario estamos ahora alejándonos de la estrella. Sin embargo, los fragmentos de la explosión que viajan casi a la velocidad de la luz nos están alcanzando. Los núcleos atómicos individuales, acelerados a altas velocidades en la explosión, se convierten en rayos cósmicos. Esta es otra forma que tienen las estrellas de devolver al espacio los átomos que han sintetizado. La onda expansiva de los gases calienta y comprime el gas interestelar, dando lugar a la formación de una nueva generación de estrellas. En este sentido, las estrellas son también como el ave fénix, se levantan de sus propias cenizas. En su origen, el cosmos era hidrógeno y helio. En las gigantes rojas y en las supernovas se formaron elementos más pesados que luego se esparcieron y fueron utilizados por otras generaciones de estrellas y planetas. Nuestro Sol es probablemente una estrella de la tercera generación. Con excepción del hidrógeno y del helio, todos los átomos del Sol y de la Tierra fueron sintetizados en otras estrellas. El silicio de las rocas, el oxígeno del aire, el carbono de nuestro DNA, el oro de nuestros bancos, el uranio de nuestros arsenales. Todos se formaron a miles de años luz y hace miles de millones de años. Nuestro planeta, nuestra sociedad y nosotros mismos estamos formados de materia de estrellas. Estamos en un tubo de lava, una cueva cavada en la tierra por un río de roca derretida. Hemos traído un detector de radioactividad y un poco de helio para hacer un experimento. Bien, el detector es sensible a las partículas cargadas de energía. Los protones, los núcleos de helio, los rayos gamma. Si lo acercamos al uranio, el recuento, el número de clics, aumenta espectacularmente. También tenemos aquí un recipiente de plomo. Si vierto el uranio en el recipiente, absorbe la radiación. Lo cubro. Observo que el contador baja sustancialmente, aunque no llega a cero. ¿Cuál es el origen de las señales que quedan? Algunas proceden de la radiactividad de las paredes de la cueva. Pero hay algo más. Algunas de las señales que estamos oyendo se deben a las partículas cargadas de alta energía que penetran el techo de la cueva. Estamos oyendo rayos cósmicos. Cada segundo penetran mi cuerpo y el suyo. No hacen daño. Los rayos cósmicos han bombardeado la Tierra durante casi toda la historia de la vida de nuestro planeta. Aunque sí producen mutaciones y afectan a la vida terrestre. Los rayos cósmicos, principalmente los protones, penetran a través de la roca en esta cueva. Para hacer esto tienen que estar muy cargados de energía. En realidad viajan casi a la velocidad de la luz. Piensen en esto. Una estrella estalla a miles de años luz de distancia y produce rayos cósmicos en espiral a través de la galaxia de la Vía Láctea durante millones de años, hasta que, por accidente, algunos chocan con la Tierra, penetran en la cueva, llegan hasta este detector y hasta nosotros. La evolución de la vida en la Tierra está dirigida en parte por mutaciones debidas a la muerte de estrellas lejanas. En un sentido muy profundo, estamos atados al cosmos. Nuestros antepasados sabían esto. Los movimientos del Sol, de la Luna y de las estrellas eran utilizados por los expertos para predecir las estaciones. Así pues, los antiguos astrónomos de todo el mundo estudiaron el cielo nocturno con interés, memorizando y registrando la posición de cada estrella visible. Para ellos, la aparición de una nueva estrella hubiera sido significativa. ¿Cómo hubieran reaccionado ante la aparición de una supernova que era mucho más brillante que las demás estrellas?
El 4 de julio del año 1054, los astrónomos chinos registraron lo que llamaban una estrella invitada en la constelación de Tauro. Una estrella nunca vista se hizo radiante y empezó a brillar más que la luna llena. Al otro lado del globo, aquí en el sudoeste americano, hubo entonces una gran cultura rica en tradiciones astronómicas. Estas gentes debieron ver también esta nueva y brillante estrella. Por el carbono remanente de un fuego de carbón vegetal, sabemos que en este mismo lugar había gentes que vivían en el siglo XI. Estas gentes eran los Anasazi, antecesores de los actuales Hopi. Y parece que uno de ellos realizó en este saliente, al abrigo de los agentes atmosféricos, una pintura de la nueva estrella. Su situación cerca de la luna creciente sería precisamente la que vemos aquí, y la huella de la mano sería quizá la firma del artista. Ahora esta estrella se llama la supernova Cangrejo. Nova, del latín, que significa nuevo, y cangrejo, que es lo que siglos más tarde creyó ver un astrónomo cuando vio esta explosión o su residuo a través del telescopio. El cangrejo es una estrella que estalló. La explosión se vio durante 3 meses. Era perfectamente visible a la luz del día y por la noche daba luz suficiente para leer. Imaginen la noche en que se produjo esa colosal explosión estelar. Hace 1000 años, la gente contemplaba sorprendida esta nueva estrella brillante, preguntándose qué era. Somos la primera generación en tener el privilegio de saber la respuesta. Hemos visto al telescopio lo que hoy hay en ese lugar del cielo que mencionaban los antiguos astrónomos. Una gran nube luminosa. Los restos de una estrella que se derrumbaba violentamente en el espacio interestelar. Solamente las masivas gigantes rojas se convirtieron en supernovas, pero cada supernova había sido anteriormente una gigante roja. En la historia de la galaxia se han convertido en supernovas cientos de millones de gigantes rojas. El trozo de estrella que no estalla cae con la gravedad, girando a gran velocidad como un patinador sobre hielo haciendo piruetas. La estrella se convierte en un masivo núcleo atómico individual, en una estrella neutrón. La de la nebulosa Cangrejo gira 30 veces por segundo, emite un rayo de luz y da la impresión de que se enciende y se apaga con sorprendente regularidad. Estas estrellas neutrones se llaman púlsars. La materia de una estrella neutrón pesa una montaña por cucharada. Tanto que si tuviera aquí un pedazo y lo soltara, me sería difícil evitar que cayera. Fácilmente atravesaría la Tierra como un cuchillo a través de un trozo de mantequilla. Haría un agujero en la Tierra saliendo por el otro lado, tal vez por China. La gente estaría paseándose por allí, ocupados en sus cosas, y verían aparecer un pequeño trozo de materia estelar que salía del suelo y volvía a caer. El incidente sería tal vez un agradable descanso en la monotonía del día. La materia de estrella neutrón, atraída por la gravedad de la Tierra, volvería a penetrar en ella, llegando a hacer cientos de miles de agujeros antes de que el contacto con el interior de nuestro planeta detuviera el movimiento. Para cuando descansara en el centro de la Tierra, el interior de nuestro mundo parecería como un queso suizo. Hay lugares en la galaxia en los que una estrella neutrón y una gigante roja quedan atrapadas en un mutuo abrazo gravitatorio. Una espiral de hilos de materia de una gigante roja forma un disco de materia adherida centrado en la caliente estrella neutrón.
Todas las estrellas sufren una gran tensión entre la fuerza que las mantiene y la gravedad, que es la fuerza que las atrae hacia el suelo. Si la gravedad dominara, sobrevendría una locura estelar que sería lo más fantástico del mundo de las maravillas. Alicia y sus amigos se sienten más o menos a gusto con la atracción de la gravedad, que llaman G. ¿Qué ocurriría si pudiéramos aumentar o disminuir la gravedad? Si la gravedad fuera menor, las cosas pesarían menos. Cerca de G0, el menor movimiento hace que las personas floten en el aire. Habría pequeñas gotas de té líquido en todas partes. Es curioso. Si ahora volvemos la gravedad a 1G, se produce una lluvia de té y nuestros amigos caen de nuevo al suelo. Yo mismo he asistido a algunas fiestas de este tipo. Con una gravedad mayor, digamos de 2 o 3G, las cosas se quedan realmente pegadas al suelo. Todos se sienten pesados como el plomo. Excepto en el caso especial del gato de Cheshire. Tengamos la amabilidad de retirar de aquí a nuestros amigos. A miles de G, los árboles quedan aplastados. A 100.000 G, las rocas quedan aplastadas por su propio peso. Todos estos niveles de gravedad no afectan a un rayo de luz que sigue su línea recta. Sin embargo, a millones de G, incluso un rayo de luz siente la gravedad y empieza a doblarse. Aún más y más curioso. Un lugar así, en el que la gravedad es tan fuerte que ni siquiera se salva la luz, se llama un agujero negro. O sea, es una estrella en la que la misma luz está atrapada. Los agujeros negros eran construcciones teóricas sobre las que se ha especulado desde 1783. En la actualidad, sin embargo, hemos verificado lo invisible. Esta estrella brillante tiene un acompañante invisible. En los observatorios de satélites se ha descubierto que el acompañante tiene una fuente de rayos X intensos llamada Cygnus X1. Estos rayos X son como las pisadas de un hombre invisible que camina sobre la nieve. Se piensa que los rayos X se generan por fricción en el disco que rodea al agujero negro. La materia del disco desaparece lentamente por el agujero negro. Los numerosos agujeros negros producidos por la explosión de miles de millones de estrellas pueden encontrarse en otras galaxias, produciendo curiosamente grandes chorros de radiación que lanzan al espacio. A una densidad suficientemente grande, la estrella se apaga y desaparece de nuestro universo, dejando tras ella solamente su gravedad. Se escapa por una rendija formada espontáneamente en el continuo espacio-tiempo. Así pues, un agujero negro implica la existencia anterior de una estrella. Aquí tenemos una superficie plana bidimensional con un diseño en líneas de rejilla, parecido a un papel cuadriculado. Imaginen que cogemos un cuerpo y lo dejamos caer sobre la superficie. Observaremos que ésta se distorsiona y se pliega en una tercera dimensión. La gravedad puede interpretarse como una curvatura en el espacio. Si nuestra pelota se acerca a una distorsión estacionaria, rodará a su alrededor como un planeta alrededor del Sol. Según esta interpretación que debemos a Einstein, la gravedad es solamente un pliegue en la tela del espacio con la que se encuentran los objetos en movimiento. El espacio es deformado por la masa y adquiere una dimensión física adicional. Cuanto mayor es la masa, mayor es la gravedad local. Y la distorsión, el pliegue o la deformación del espacio es más intenso. Así pues, según esta analogía, un agujero negro es una especie de hueco sin fondo. ¿Qué ocurriría si alguien cayera dentro? Bien, asumiendo que se pudiera sobrevivir las ondas de gravitación y el intenso flujo de radiación, es muy poco probable que al lanzarse a un agujero negro se pudiera emerger en otra etapa del espacio-tiempo, en algún otro lugar del espacio o en algún otro tiempo. Según esto, el espacio está lleno de agujeros, algo así como una manzana comida por los gusanos,
aunque no ha sido demostrado en absoluto. Es simplemente una sugerencia interesante. Si es cierto, quizá existan entonces túneles de gravedad, una especie de subterráneo interestelar o intergaláctico que nos permitiría llegar hasta allí en mucho menos tiempo, una especie de rápido sistema de transporte cósmico. Nosotros no podemos generar agujeros. Nuestra tecnología es demasiado frágil para poder mover esas inmensas cantidades de materia. Sin embargo, algún día quizás sea posible viajar cientos de miles de años luz hasta un agujero negro como el Cygnus X1. Nos lanzaríamos para salir en algún tiempo y lugar increíblemente exótico, y nuestros conceptos de realidad y sentido común serían sometidos a una dura prueba. Quizá el cosmos esté infestado de agujeros que son túneles que conducen a alguna parte. Tal vez otras civilizaciones, con tecnologías más avanzadas, estén en la actualidad viajando en el expreso de la gravedad. Incluso, es posible que un agujero negro sea la puerta de otro universo totalmente diferente. La vida y muerte de las estrellas parece muy lejana a la experiencia del hombre, y sin embargo, estamos íntimamente vinculados a sus ciclos vitales. La misma materia de la que estamos formados fue generada hace tiempo en las remotas estrellas gigantes. Como dijo Walt Whitman, un tallo de hierba es el jornal de las estrellas. La formación del sistema solar puede haber sido puesta en marcha por una cercana explosión supernova. Con el nacimiento del Sol, que extendió por la atmósfera su luz ultravioleta y generó luz con su calor, se encendió la chispa que dio origen a la vida. Las plantas cosechan luz y convierten la energía solar en energía química. Los hombres y demás animales somos parásitos de las plantas, de manera que todos funcionamos por energía solar. La evolución de la vida está dirigida por mutaciones que, en parte, son producidas por radiactividad y rayos cósmicos. Pero estos surgen de la muerte espectacular de estrellas que se encuentran a miles de años luz de distancia. Imaginen el calor del sol sobre su cara en un día de verano sin nubes. Reconocemos su fuerza a 150 millones de kilómetros de distancia. ¿Qué sentiríamos si estuviéramos sobre su luminosa superficie ardiendo o sumergidos en su fuego nuclear? Pese a ello, el Sol es una estrella corriente, incluso mediocre. Nuestros antepasados adoraban al Sol, y no eran tontos. Tiene sentido reverenciar al Sol y a las estrellas porque somos sus hijos. Hemos visto los ciclos vitales de las estrellas. Nacen, se desarrollan y mueren. A medida que el tiempo pasa, hay más enanas blancas, más estrellas neutrones y más agujeros negros. Los residuos de las estrellas se acumulan mientras pasan los eones. Aunque el espacio interestelar también se hace cada vez más rico en elementos pesados con los que se forman nuevas generaciones de estrellas y planetas, de vida y de inteligencia. Los acontecimientos en una estrella pueden influir a un mundo que está al otro lado de la galaxia dentro de 1.000 millones de años. Las grandes nubes interestelares de gas y polvo son criaderos de estrellas. Aquí es donde comienza el inexorable colapso gravitatorio que domina la vida de las estrellas. En solamente millones de años pueden evolucionar numerosos soles durante la etapa del gigante rojo, que mueren jóvenes sin abandonar nunca la nube en que nacieron. Otras estrellas viven más tiempo y salen del criadero.
Nuestro Sol es una de ellas, igual que la mayoría de las estrellas del firmamento. La mayor parte de las estrellas pertenecen a sistemas estelares dobles o múltiples y viven para producir el combustible nuclear durante miles de millones de años. Nuestra galaxia tiene unos 10.000 millones de años. Es bastante vieja para haber producido solamente unas pocas generaciones de estrellas corrientes. Los objetos que encontramos en un viaje por la Vía Láctea son etapas en el ciclo vital de las estrellas. Unas son nuevas y brillantes, y otras son tan antiguas como la misma galaxia. Alrededor de la Vía Láctea hay un halo de materia que incluye los grupos globulares, en cada uno de los cuales hay hasta 1 millón de estrellas viejas. En el centro de los grupos globulares y en el núcleo de la galaxia hay abundantes agujeros negros latiendo y zumbando que serán el tema de exploraciones futuras. Los hombres nos maravillamos, y con razón, del regreso diario de nuestro Sol. Pero desde un planeta que gire alrededor de una estrella en un grupo globular lejano, nos espera una aurora aún más bella. No una salida del Sol, sino una salida de la galaxia. Un amanecer lleno de 400.000 millones de soles. La salida de la Vía Láctea. Una enorme espiral